Hoy vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al verso 18. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 y al 18. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta que hoy en día estamos en una sociedad que presume estar amando constantemente a todo el mundo. Esta es una sociedad muy amorosa, aparentemente. Dicen que aman a las personas que van a abortar, dicen que aman a las personas que tienen diversas formas de pensamiento, aman a las personas cuando quieren operarse para hacer un sexo diferente con el cual nacieron. De hecho, hay un meme que a mí me da mucha risa, pero creo yo que es muy verdadero, que dice, especialmente con el movimiento LGBTQ+, y todo el abecedario, que dice este meme, es una persona homosexual que dice, vamos a enseñarles nuestras pacíficas costumbres a la fuerza. El mundo aparentemente está amando, pero lo que realmente está haciendo es manifestar odio tras odio tras odio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo no conoce el verdadero amor. Y ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver, como título de la predicación del día de hoy, es el amor, un llamado al sacrificio. Y esto es lo que el mundo actual no hace. Presume amar, pero no se sacrifica a sí mismo por el amor. El amor, un llamado al sacrificio. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Veremos la diferencia entre una vida carente de amor y una vida llena del verdadero amor. Veremos la diferencia entre una vida carente de amor y una vida llena del verdadero amor. Y antes de mostrarles el bosquejo, por favor, síganme conmigo en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al 18, que va a ser nuestro texto base. Dice así la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna? ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El bosquejo que les voy a presentar el día de hoy es el siguiente. Punto número uno del bosquejo. La falta de amor crea homicidas. La falta de amor crea homicidas. Y esto lo vemos del verso 11 al verso 15. Punto número 1 del bosquejo. La falta de amor crea homicidas. Verso 11 al 15. Y punto número 2 del bosquejo. El verdadero amor crea sacrificios vivos. Del verso 16 al 18. Verso 16 al 18. Punto número 2 del bosquejo. El verdadero amor crea sacrificios vivos. Antes de leer el texto que vamos a estar leyendo, que es el verso 11, quiero que recordemos qué es lo que decía Juan en el verso 10. ¿Se acuerdan? Bueno, si no, yo se lo voy a decir. Juan dice tajantemente en el verso 10 que las personas que se dicen ser hijas de Dios, pero que no hacen obra de justicia y que no aman a su hermano, en realidad estas personas son hijos del diablo. Esto lo vimos en el verso 10 del mismo capítulo. Para Juan, solo hay blanco y negro, hermanos. Solamente hay blanco y negro en esta carta. No hay grises, no hay un punto intermedio. O eres un genuino hijo de Dios, o eres un genuino hijo del diablo. Y eso es lo que quiere transmitir a la audiencia. Bueno, como lo apreciamos una vez más, el apóstol ya avanzado en años, ya un apóstol grande, ya un apóstol anciano, vuelve a escribirnos varias líneas tocante a uno de sus temas preferidos, que es el amor. Y es lo que hoy vamos a estar viendo. Permítanme contarles una historia que aparentemente es verdadera, de acuerdo con Jerónimo. Ya Juan en los últimos años de su vida, el apóstol por supuesto,
ya no podía ir de pie a las reuniones, ya no podía. Entonces, los discípulos de Cristo, sus hermanos en Cristo, tenían que llevarlo a la iglesia cargando. Y siempre pronunciaba cuando llegaba a la iglesia el mismo saludo. Él les recordaba aquel singular mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les había dicho en su momento a los apóstoles. Él llegaba y saludaba diciendo: hijitos míos, amaos los unos a los otros, decía el apóstol Juan ya anciano. En una ocasión, de acuerdo con Jerónimo, los hermanos que estaban presentes en la iglesia se cansaron en algún sentido de oír tantas veces lo mismo. Quizá también lo metía en sus mensajes, quizá también en las predicaciones lo decía, quizá cuando aconsejaba también lo recomendaba. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Y los discípulos le dijeron, los cristianos les dijeron: ¿por qué siempre repite lo mismo, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué siempre repite lo mismo tantas veces? A lo cual, de acuerdo con Jerónimo, Juan respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si éste se cumple, basta. ¿Dónde encontramos un sustento? En Gálatas 5:14. Dice así la palabra de Dios, yo se lo leo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ven? Para Juan y aún para la misma palabra de Dios, los demás apóstoles, el amor era central en la vida del cristiano. Ahora sí, recordando el verso 10, vamos a introducirnos al verso 11. Recuerden, no se puede leer un texto sin su contexto inmediato. Vamos al verso 11. Ya viendo en los versículos anteriores las diferencias entre un genuino hijo de Dios y un genuino hijo del diablo, Juan ahora dice esto. Verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Detengámonos ahí. Dice el texto: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan está completamente seguro que los cristianos de Asia Menor conocían el mandato que estaba a punto de recordarles. Él sabía que ellos sabían. Es más, estaba tan seguro que era parte de sus enseñanzas, tan seguro que lo conocían, porque este mensaje es parte del Evangelio de Cristo. Está en el mismo corazón del Evangelio. Dice el apóstol que el mensaje que ellos conocían era el siguiente. Vean el texto: que nos amemos unos a otros, dice Juan. El amor a los hermanos de la fe es un tema que no solo podemos notar que se encuentra en la mente de Juan, sino también que se encuentra en el corazón de nuestro mismo Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que inspiró la palabra de Dios. Entonces nace la pregunta: ¿por qué Juan constantemente toca el tema del amor en esta carta específicamente? ¿Por qué Juan constantemente toca el tema del amor en esta carta? Lo vamos a ver, pero porque el amor a los hermanos es una evidencia concisa en que una persona es un genuino hijo de Dios. Es una de las más grandes evidencias. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, verso 35 dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta es la mayor evidencia de que una persona es discípula del Señor Jesucristo. No es hacer milagros, no es soñar visiones, ni siquiera es hacer caridad. Es esto, amar a los hermanos en la fe. Tal vez aquí una persona pueda levantarse en su asiento y decir lo siguiente: estoy totalmente de acuerdo con la carta de Juan, Sergio. Si realmente queremos demostrar a este mundo que somos genuinos hijos de Dios, entonces debemos de amar a todo el mundo. Y yo tengo que decirles que aunque es verdad que los cristianos estamos llamados a amar a nuestros prójimos, incluyendo a los inconversos que son los hijos del diablo, sí, estamos llamados a amarlos. Este texto específicamente no está hablando al amor que le tenemos que tener al mundo. ¿Qué dice? Está hablando del amor que tenemos que mostrar primeramente a la familia de la fe, a los hermanos en Cristo. Antes de demostrar amor,
a las personas de allá afuera, hermanos, que no está mal, háganlo. Pero antes de demostrar amor a las personas de allá afuera, a los inconversos, a los hijos del diablo, primeramente debemos demostrarle amor a la familia de la fe. Primeramente, de esta iglesia y a las demás iglesias que son genuinos cristianos. Yo pregunto, ¿cómo es posible que haya creyentes que den sus vidas en ministerios de ayuda o de evangelismo afuera de sus iglesias y que adentro de sus congregaciones locales no sean capaces de mover ni un solo dedo para servir a su hermano que está sentado al lado de él? ¿Cómo es posible que se quiten la camisa por la obra misionera, por el evangelismo, ayuda comunitaria, dar comida, vestir a los pobres? Que recalco, nada de esto está mal. Enseñar a los niños, ¿no? De comunidades de bajos recursos, nada de eso está mal. Pero no son capaces de quitarse la camisa, como decimos los mexicanos, de entregarse por sus propios hermanos de su congregación, por la propia familia de la fe. ¿Cómo es esto posible? Hermanos, no nos equivoquemos. Dios sí espera que le sirvamos en cada área de nuestras vidas, afuera y adentro, claro. Pero este mismo Dios que pide todo de ti y de mí, en su palabra ya dijo cómo va a ser el procedimiento. Ya dijo qué va a ser primero y qué va a ser después. Y dice, antes de todo, muestra amor por ¿quiénes? Por la familia de la fe. Y déjame decirte que muy probablemente muchos de nosotros no tengamos mucho contacto con hermanos en Cristo de otras iglesias, pero está la iglesia local. Y antes de ir a ministerios externos, primero tenemos que cumplir lo que el Señor ha mandado. Manifiesta amor a tus hermanos en la fe en tu congregación. ¿Ya ven? Es la diferencia en querer hacer nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios dice. Primeramente, amar a los hermanos de la fe. Una vez que Juan dejó en claro el mandato de Dios de amar a los hermanos de la fe, el apóstol ahora quiere mostrar cómo se ve una vida carente de amor. Y al mismo tiempo dará a conocer hasta dónde puede llegar una vida que simplemente está vacía. Estamos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 12, vamos a leer. 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. 1 de Juan, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente. Vean, no como Caín, dice el apóstol, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. Nos vamos a detener un poco en este verso. Vean lo que dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Juan aquí hace mención de uno de los personajes encontrados en Génesis. De hecho, esta persona es muy importante. ¿Por qué? Ya que es el protagonista del primer homicidio registrado en la palabra de Dios. Y quizá de la historia. Caín es el principal protagonista de este hecho. Acompáñame, vamos a leer un poco de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 1 al 8, sin despegarnos de 1 de Juan capítulo 3. Génesis capítulo 4, del verso del 1 al 8, es donde Moisés nos relata un poco de la historia de este Caín. Génesis capítulo 4, verso 1 al 8, que es el primer libro de la Biblia. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Como lo podemos apreciar detalladamente en el relato bíblico, Caín, quien era hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Pero déjenme decirles que Juan no solamente se queda en esto, en la palabra de matar. Juan ocupa una palabra muy específica aquí, en el griego. Ocupa la palabra espaxen, que quiere decir degolló. Entonces el verso se podría leer no como Caín, que era del maligno, y degolló a su hermano. Me están diciendo, bueno, Juan sabía cómo había matado Caín a su hermano Abel. No se está refiriendo a que realmente lo había degollado, sino que está hablando de la brutalidad con la cual lo mató, la brutalidad con la cual mató Abel a su hermano. Caín, quien menciona Juan, dice, era del maligno, o sea, hijo del diablo. No es un caso aislado de la humanidad, hermanos. No es que solamente Caín hace miles de años haya matado a Abel únicamente. Caín es el reflejo de toda la humanidad aquí, y es lo que Juan quiere mostrar. Mejor dicho, Caín es la norma del mundo. Era algo prácticamente casi normal que Caín, siendo hijo del diablo, haya querido matar a su hermano Abel por ser justo. Y es el ejemplo perfecto de un hombre que carece de Dios. Vean lo que dice Juan 8:44. ¿Qué otra cosa podía hacer Caín perteneciendo a su padre Satanás? Dice Juan 8:44, el que ha sido homicida desde el principio. Si Satanás era homicida desde el principio, obviamente su hijo Caín también iba a ser homicida. Era obvio. Y Juan inmediatamente hace esta pregunta en el verso 12 de 1 de Juan capítulo 3. ¿Y por qué causa le mató? Ya vimos que Caín mató a su hermano, pero Juan hace la pregunta retórica, ¿por qué causa le mató? Esta es una buena pregunta realmente. ¿Qué podría ocasionar que uno de los hijos de Adán y de Eva haya matado a su hermano? ¿Qué podría haberlo ocasionado? Unos dirán, fue la envidia, otros los celos, seguramente, al ser elogiado su hermano por Dios. Tal vez alguien diga, odiaba a su hermano, simplemente, o quizá por tristeza, por no escoger una ofrenda adecuada a su Señor. Pueden ser muchas las razones, pero Juan nos da la respuesta a su pregunta. ¿Y por qué causa le mató? Dice el texto, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. El apóstol menciona que Caín mató a su hermano porque el ser hijo del diablo, sus obras, sus acciones, todo lo que componía a Caín estaba contaminado por el pecado, y a ver a un genuino hijo de Dios, obrar con justicia, hacer la voluntad del Todopoderoso, simplemente no pudo hacer otra cosa más que odiarlo, y eso lo orilló a matarlo. El odio de Caín no tuvo por objeto el pecado, sino la virtud del mismo Abel. Caín vio virtud en él, y como el maligno odia a los hijos de Dios y los hijos del maligno también odian a los hijos de Dios, dijo, tengo que matarlo. Así es, hermanos, la falta del amor de Dios en la vida de los hombres solo desemboca en un odio muy profundo hacia las personas que practican la justicia. Es inevitable. Vean lo que dice el verso 13, 1 de Juan, capítulo 3, verso 13. Vean lo que dice el verso 13. 1 de Juan, capítulo 3, verso 13 dice, hermanos míos, continúa diciendo Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Primeramente Juan está colocando aquí la palabra hermanos porque se está identificando. Está diciendo, bueno, aquí me identifico. No solamente ustedes los aborrecen, a mí también me están aborreciendo. De hecho, Caín mató a Abel por su vida justa. Así que en este verso es como si Juan le estuviera diciendo a su audiencia, si ustedes siguen por el camino justo, que es permanecer en Jesús, no se sorprendan si el mundo los odie hasta la muerte, como Caín odió a su hermano Abel. No se sorprendan. El mundo, hermanos, y esto quiero que quede bien claro, el mundo, los de allá afuera, los hijos del diablo, odian a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no actúan como ellos actúan. ¿Cómo actúan las personas de allá afuera? En pecado, en contiendas, en maldiciones, en odio tras odio, ignorando a Dios. Y es más, vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4:4, yo lo leo. Primera de Pedro, capítulo 4:4. Ellos se les hace extraño la manera de vivir de nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, y os insultan. Ellos, al ver que nosotros los cristianos no corremos en la misma dirección que es el pecado, ¿qué es lo que ellos hacen? Nos insultan. Y si alguno se atreve a dar un paso más allá, nos matan. Esta es la norma del cristiano. Y no es nada nuevo que nos traten así, realmente. De hecho, nuestro Señor, desde ese tiempo de su ministerio aquí en la tierra, ya les había dicho a sus discípulos que iban a ser odiados por las personas del mundo. Vean lo que dice, aquí sí acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aún, vamos unos capítulos adelante, Juan capítulo 17, verso 14. Juan capítulo 17, verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, cuando el mundo odia a los justos, simplemente están manifestando lo que tiene el mundo en su corazón. ¿Qué tiene el mundo en su corazón? Muerte. Espiritualmente están muertos ellos. Y es lo que ellos están manifestando. Pero nosotros tenemos que dejar de amar. Tenemos que dejar de comportarnos justos como Abel en su momento fue justo. No. Por eso Juan dice, hermanos, no os extrañe si el mundo los aborrece, porque ya hemos sido advertidos. Y continúa Juan diciendo en el verso 14, primera de Juan capítulo 3, verso 14. Dice, el mundo puede odiar y los va a odiar. Para el mundo es tan fácil odiar como matar. Pero ustedes, nosotros tenemos un llamado mayor. Verso 14 dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice así la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros, se incluye Juan una vez más en la ecuación, pero vean la palabra que ocupa. Nosotros sabemos, es la palabra ginoskei, y esto no habla de un conocimiento sentimental, sino que está hablando de un conocimiento completamente fidedigno y comprobable. Entonces, nosotros sabemos, nosotros sabemos, porque hermanos, todos nosotros lo hemos comprobado fidedignamente y sabemos que es real,
Nosotros sabemos, vean lo que dice, que hemos pasado de muerte a vida. Habla aquí de un traspaso, ¿no? Antes estábamos de muerte y es como si el Señor nos sacara de muerte y nos colocara así, en la vida. De muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, del nuevo nacimiento, que hemos nacido de nuevo. ¿En qué? Dice el apóstol. En que amamos a los hermanos. Tú sabes y tienes la certeza que eres un genuino hijo de Dios, que has pasado de muerte a vida, que realmente has sido regenerado porque tú amas a tu hermano. Y no cabe duda de eso. Bueno, Juan expresa con tristeza del nuevo nacimiento que el amor es fundamental para poder ver esta evidencia. Dice Rodríguez Molero, y el signo infalible del paso de un mundo a otro es la caridad fraternal, consciente y activa. Lo natural en el hombre es el egoísmo, el odio, los malos deseos. El amor a los demás es la prueba de que se ha superado esa inclinación natural y que hemos pasado de un estado transformado. Dice el texto, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El texto no dice, escuchen, el texto no dice, el que no ama pasa de vida a muerte. Eso no dice el texto. El que no ama pasa de vida a muerte, sino que el texto dice, escuchen bien, el que no ama a su hermano permanece en muerte, no se ha movido, sigue permaneciendo en muerte. ¿Por qué? Todo hombre antes de ser salvado por Cristo es hijo de ira, es hijo del diablo. Lo hemos estado viendo en las predicaciones pasadas. Antes de que nosotros llegáramos a Cristo, éramos hijos espirituales del maligno. Por lo tanto, nosotros simplemente no podemos amar como Dios ama con la misma intensidad. Y nuestro estado espiritual sigue estando caído, corrompido, muerto. Por eso, una persona no puede simplemente brincar, amar, si no ha nacido de nuevo. Es imposible. Sin afán de ofender a nadie, ve al cementerio y dile a cualquier cadáver, ámame. No puedes. Bueno, tú puedes decirle esto al cadáver, pero el cadáver no puede amarte. Está inerte, simplemente está allí. ¿Por qué? Porque no hay vida en él. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esta era la condición en la cual también nosotros estábamos, todos nosotros, muerte espiritual. Dice Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la realidad, hermano. Si tú te haces llamar cristiano y no amas genuinamente a tus hermanos de la fe, no nace ese amor por venir a la congregación, sí, escuchar la palabra, sí, adorar a Dios, pero también por convivir con tus hermanos. Si no nace en tu corazón el amor por querer ayudar a tus hermanos, por querer orar por ellos, la realidad es que la evidencia contundente en tu vida manifiesta que no has nacido de nuevo y por lo tanto sigues en una condición de muerte espiritual. Por eso no puedes amar a tus hermanos de la fe, porque no hay vida en ti. Por esto dice el texto, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan siempre es muy contundente, por eso se le conoce como el apóstol del amor. No porque hable del amor, sino porque te dice las cosas como realmente son. Una persona que no ama jamás te va a decir la verdad. Pero una persona que te ama dice, no es así, es de esta forma. Y Juan está diciendo, si tú no amas, sigues siendo del diablo. No es que has brincado de familia otra vez, no es que te hayas regresado, es que simplemente nunca fuiste de Dios. Arrepiéntete y cree en Cristo. Vean lo que dice el verso 15,
Juan continúa con esta idea. Primera de Juan capítulo 3, verso 15. Y aquí vuelvo a ocupar palabras fuertes. Primera de Juan capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice el verso, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Recordemos algo, y aquí quiero que recuerden lo que Juan dijo de Caín, porque no en balde lo colocó ahí. ¿Qué quería mostrar Juan con Caín? Que cualquier corazón que está lleno de odio es un asesino en potencia. Cualquiera. Cualquier persona que tenga odio en su corazón es un asesino en potencia. Ya que en ocasiones, por supuesto, muy severas, cuando hay ciertas circunstancias, este hombre que odia, este hombre que aborrece, no dudará en ocupar todo ese odio y sacarlo en una persona al punto quizá de matarla. Por esta causa nuestro Señor manda a sus hijos, que somos nosotros, a primeramente tener dominio propio y aún a perdonar y amar a lo que nos han hecho mal. ¿Para qué? Para no caer en el mismo pecado. Ustedes no me dejarán mentir, hermanos, aún sabiendo que somos regenerados en Cristo, en ocasiones, dependiendo de nuestro pecado personal, quizá algunos pelean más con la ira que otros. Ustedes saben qué es sentir el odiar. Ustedes saben qué es odiar. Y saben qué es guardar rencor. Y saben los malos deseos que tienen hacia esa persona. ¿A poco? No me contesten, pero en ocasiones, en su antigua vida, a lo mejor era más frecuente. No le decían a alguien un mal y decían, si se accidentara, si le pasara esto, si se le regresara lo que él me hizo, lo que le hace a los demás. Por eso todos los que odian son un asesino de potencia, porque están deseando la muerte de la otra persona o el mal de la otra persona. Caín no solamente se quedó en el deseo, lo hizo. ¿Por qué tú nunca actuaste? Al grado de homicidio, por misericordia de Dios. Simplemente por misericordia de Dios. Dice el texto, continuamos con el verso 15. Y sabéis, escuchen esto, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por supuesto que Dios abomina el homicidio. ¿Por qué? Porque es un descontrol del corazón del hombre. Por eso en varias ocasiones el Señor arremete en contra de los homicidas y dice en Mateo 5, 21 y 22. Esas son ordenanzas. Ven, Mateo 5, 21 y 22, que ya lo vimos en el Sermón de Monte con Alejandro. Mateo 5, verso 21 y 22. Vean lo que dice. A aquel grado el Señor odia el homicidio y pone esta ordenanza. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero vean, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué condenas, Dios, al homicida? ¿Por qué condenas como homicida a la persona que desea mal? Por lo mismo que ya vimos con Caín. Porque un corazón lleno de odio le faltará un paso para cometer homicidio. Por eso constantemente nuestro Señor dice, ama, ama, ama. Y primeramente a los hermanos de la fe, por supuesto. Bueno, acá hay una advertencia mucho más fuerte. Vayan a Apocalipsis capítulo 21, 8. Está viendo que también los homicidas son las personas que odian, que les desean mal a las personas. Vean lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, que son personas que tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta? El Señor abomina este pecado del homicidio. El Señor abomina a los que odian. Con esto nuestro Señor Jesús se está refiriendo a que el homicidio es un pecado imperdonable, que el Señor
no puede perdonar a los homicidas? No, por supuesto, nuestro Señor puede perdonar a un homicida arrepentido si cree en Cristo Jesús. El Señor puede perdonar y quiere perdonar cualquier pecado siempre y cuando esta persona llegue arrepentida. Pero lo que Juan está diciendo es de que si tú practicas el homicidio odiando, deseando mal a las personas o cometiéndolo, entonces das evidencia de que realmente no eres un hijo de Dios. Porque sigues viviendo en este pecado y no en la justicia que nuestro Señor nos manda. ¿Se dan cuenta? Una cosa diferente es, Señor, perdón, en verdad perdóname, me enojé, pero no dejes que esto vaya en mi corazón más allá, a constantemente verlo pasar por la calle y decir, ay, lo odio, ay, esto, ay, el otro, que le caiga algo. Está pasando por la construcción, que le caiga que le caiga cemento, algo que le deseas mal. Bueno, eso da evidencia de que realmente no eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente estás practicando ese pecado. Perdón, me raspé la garganta. Aquí ya estamos en los últimos versículos y voy a ir un poco más rápido. Vean lo que dice el verso 16. Dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense que, ¿se acuerdan que en los versos anteriores Juan en algún sentido dio una definición de qué era pecado? Para la teología juanina, la definición de pecado sería no cumplir la ley. Tú pecas cuando no cumples la ley. Eso sería, para Juan, eso sería pecado en la teología juanina. Pero cuando se le presenta a Juan una oportunidad para definir qué es amor, él no da una definición. ¿Qué es lo que hace? Da un ejemplo. Dice, miren, no les voy a decir qué es amor, pero les voy a decir dónde pueden ver el verdadero amor. Les voy a dar el más grande ejemplo de amor en la tierra, y a la luz de este grande ejemplo, ustedes tienen que vivir y caminar en amor. Vean lo que dice Juan 3:16. Y aquí menciona que el mayor ejemplo de amor es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto lo vimos en el verso 16. Dice, por esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora sí vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Dice así, y si ya se lo saben, bueno, qué mejor. Juan capítulo 3, verso 16, dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se manifiesta el amor, en la entrega del Hijo. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aún Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aún esto yo lo leo. No solamente el Padre envió al Hijo, sino que el Hijo voluntariamente se dio a todos nosotros. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, lo que podemos ver en el verso 16 es que Juan está haciendo un llamado a la iglesia de Asia Menor a que imiten a Jesús y se entreguen en sacrificios vivos por sus hermanos en la fe, estando siempre dispuestos a morir por ellos, por cada uno de ellos. Y ustedes me dirán, bueno, Sergio, yo solamente estoy esperando la oportunidad por la cual
veo que mi hermano está cruzando la calle y yo lo aviento del carro, no, o alguien les va a disparar y yo me pongo en medio, no lo mates. Obviamente no vamos a encontrar oportunidades como esas todos los días. Claro que no. No siempre vamos a poner nuestras vidas en aprietos para salvar la vida de un hermano en Cristo. Quizás no sea nuestro caso. Pero Juan, sabiendo esta condición, dice, no es necesario que tú impidas un asalto, que tú quites y vientes a tu hermano o hermana cuando están a punto de atropellarla. Dice Juan, eso no es tan necesario. ¿Quieres manifestar amor sacrificial? Haz esto. Vean lo que dice el verso 17. Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Vean. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hermanos, una de las manifestaciones del amor en nuestras vidas es el deseo de ayudar a nuestros hermanos en Cristo en necesidad. Y ahí es donde entra el sacrificio. Y este es un verso que da jaque mate a nuestros deseos egoístas. ¿Por qué? Porque si tú afirmas ser hijo de Dios y dices que amas con todo tu corazón a la iglesia de Dios y ves a un hermano en necesidad, aquí la palabra cuando dice y ve, no se está refiriendo solamente a observar, es una palabra griega que da alusión a una obra de teatro, o sea, da a entender que tú estás viendo todo lo que está aconteciendo como una película detalle por detalle y ves que este hermano le esté yendo muy mal y no haces nada por ayudarlo. Volvemos a las palabras duras de Juan. No eres hijo de Dios y tu Dios no es el todopoderoso Cristo. Tu Dios es el dinero. Tu Dios es tu egoísmo. Y por lo tanto no amas, tú odias. Porque no estás dispuesto a sacrificarte por el hermano que está en necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas personas que no aman a los hermanos y que no se sacrifican económicamente por los demás hermanos en Cristo, cuando tienen una necesidad genuina, están imitando también a Caín. No le estoy matando, no le estoy yo degollando, pero no estoy ayudando y estoy dejando que se muera solo. ¿Se dan cuenta? Hay una pregunta muy válida que nace en esto. ¿Es necesario que imitemos a la iglesia del primer siglo y vendamos todo lo que tenemos para repartirlos a los hermanos más necesitados de esta congregación y de otras congregaciones? ¿Es necesario? Bueno, aquí es donde yo siempre digo sí y no. Les voy a explicar por qué. El texto no dice, escuchen bien, Juan no está diciendo, deshazte de todo lo que tienes y repártelos a los hermanos necesitados. Juan no está diciendo esto. Él simplemente está diciendo, si tú ves un hermano en necesidad, proveerle lo necesario, ¿cierto? Bueno, si con nuestros bienes que tenemos podemos satisfacer las necesidades del hermano, nada hay que nos lo impida. ¿Hasta qué punto? Igual que con la ofrenda, hasta lo que Dios ponga en tu corazón. Pero obviamente, si amas, te vas a sacrificar y a lo mejor, un ejemplo, tenías planeado comprarte algo nuevo, dices, bueno, me abstengo de esto porque estoy viendo que mi hermano está sufriendo y lo ayudo económicamente, ¿no? A eso se está refiriendo Juan. ¿Hasta qué punto Dios nos manda que nos deshagamos de todo lo que tengamos? Bueno, tú y el Señor. Tú y el Señor. El Señor nos ha dado conciencias y buena voluntad a cada uno de nosotros. Bueno, es necesario que yo vea un hermano en necesidad o hermana en Cristo y que yo soltero, estoy hablando de un soltero, yo soltero, le dé toda mi quincena a ese hermano, no lo sé. Yo y el Señor, o tú y el Señor. ¿Se dan cuenta? Es hasta donde el Señor nos ponga. Pero dice Juan, esto sí dice, no cerremos nuestro corazón en la necesidad. Porque aún siendo hijos de Dios, aún sabiendo que tenemos que amar sacrificialmente, podemos cerrar nuestro corazón. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos retomando nuestra antigua naturaleza a la cual ya no estamos siendo llamados, a la cual ya dejamos atrás. Mejor, como dice Pablo, renovemos nuestro entendimiento.
y nuestro corazón es hacer y cumplir la palabra de Dios. Bueno, si tú te haces llamar cristiano, entonces quieres cumplir todo el consejo de Dios. Y parte de cumplir todo el consejo de Dios es ¿qué? Es dar a los hermanos que se encuentran en necesidad. Después de que hayamos cumplido con la necesidad aquí en la iglesia, bueno, paso 2. Puedes repartir tus riquezas que el Señor te ha dado, sean pocas o muchas a tus ojos, y puedes bendecir a los de allá afuera. Claro, claro. Conforme el Señor a ti te ponga. Entonces, estas personas que dicen, tenemos que ser como la iglesia del primer siglo y vender todo lo que tenemos, bueno, están sacando el texto fuera del contexto. Lo que hay que admirar de la iglesia del primer siglo es su corazón dispuesto a dar. Eso sí hay que imitar. Vean lo que dice, léanlo conmigo. Hechos, capítulo 4, verso 32. De hecho, estaba leyendo en lo que ustedes lo buscan, Hechos, capítulo 4, verso 32. Sproul decía en uno de sus libros que, bueno, si ustedes leen el libro de Hechos, y si no, ahí están todas las predicaciones en internet, bueno, la mayoría, porque ya lo vimos todo Hechos. Hubo un tiempo que estaba pidiendo limosnas a las iglesias de Asia, Pablo estaba pidiendo limosnas a las iglesias de Asia porque había necesidad en la iglesia de Israel, ¿se acuerdan? Si han leído Hechos, ahí estaba la necesidad. Sproul dice que ha estudiado y que otros comentaristas también lo avalan. La iglesia del primer siglo de Jerusalén tenía necesidad porque al vender todo bajó la economía de Jerusalén. Entonces, bueno, sí, ofrendaron, dieron, pero ya no tenían cómo sustentarse, entonces se volvieron todos pobres. Bueno, ahí les ganó el corazón, que no estoy diciendo que hicieron mal, pero obviamente iban a haber consecuencias. Si vendían todo, ¿de qué trabajaban? ¿De qué se mantenían? Y por eso Pablo empezó a hacer las ofrendas, según con Sproul. Pero bueno, no estoy diciendo que nos quedemos sin dinero, no estoy diciendo que vendamos nuestra casa, al menos que el Señor nos mande a eso, conforme a nuestros corazones. Lo que estoy diciendo es que nos movamos con la misma disposición de espíritu y de corazón que los hermanos de Hechos, capítulo 4, verso 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese era el espíritu de la iglesia. Ya no me pertenezco, como Cristo se entregó, yo me voy a entregar. Eso es lo que hay que imitar, si es que realmente hemos sido tocados por el amor de Dios. Y no somos como Caín, odiando y dejando en suerte a los hermanos con necesidad. Terminemos con el verso 18, 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Y Juan cierra estas palabras con este verso. Verso 18, 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es igual como se manifiesta la fe. Hay personas en la calle que dicen, yo creo en Cristo. Bien, muéstrame tus obras. No, yo creo en Cristo. Entonces no crees en Cristo. Igual, yo amo a los hermanos, amo a la iglesia de Cristo, amo a mi congregación porque es el cuerpo de mi Señor. Bien, ¿en qué les ayudas? No, es que yo salgo a las calles, reparto comida. No. En cómo amas a tu iglesia local. Cómo primeramente suple la necesidad de tu hermano que está sentado al lado tuyo cada domingo. Lo demás, qué bueno que lo hagas, pero no estás demostrando el verdadero amor en Cristo. Si primero no lo manifiestas con los hermanos de tu congregación. Después de que se hayan cumplido las necesidades de aquí adentro, que tú veas que ya no hay necesidad en la iglesia. Bueno, ahora sí brinca afuera. Y brinca, por favor, que también allá afuera hay necesidad. Por favor, hermanos, como dice Juan, no amemos de palabra, sino de hechos. Les voy a comentar, ahorita me acordé, una historia para terminar. Era un enamorado que le estaba escribiendo una carta a su enamorada. Y le estaba diciendo, mi amor, yo te amo demasiado. Por ti te bajaría el sol, por ti te bajaría las estrellas. Y da por hecho que estaré esta noche contigo, si el clima lo permite. Por favor. Eso realmente no es manifestación de amor. Él tendría que estar con su amada, amándola. Llueva, truene o relampaguee.
Bueno, nosotros no seamos como esta persona de esta carta. Si lo permite mis circunstancias, si lo permite después de haberme comprado esto, si lo permite después de haber suplantado mis deseos egoístas. No, no. Dios quiere que ayudes. Ayuda. Y no odies. Vamos a orar.